Y Desir tenemos vo 15 ere. de marzo del 2024 para compartir la hermosa palabra de Yahweh. Hoy quería compartir estamos trabajando acerca del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación, el nuevo principio, la nueva vida en Cristo. Y esta es una realidad experimental en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que ha nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces por segunda vez, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede entrar, nacer uno de nuevo? Tenía que volver a entrar al vientre de su madre. Eso está hablando del primer nacimiento. Jesús está hablando del segundo nacimiento, que es del Espíritu, o la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. La palabra viene a ser como el espermatozoide del varón, pero esta es la palabra, es la simiente divina, la cual se engendra en nosotros cuando decidimos aceptarlo como Señor y Salvador personal. Y es así como obtenemos un espíritu nuevo. Nacemos en el espíritu. Nuestra alma viene a ser la misma. Nuestra alma no es más que nuestra personalidad, nuestra identidad antes de Cristo. Lo que nuestra alma debe saber es que ahora tiene una nueva personalidad, porque antes estaba esclava del pecado por causa de Adán. Cuando Adán pecó, dice que toda la humanidad pecó en Adán con Adán. Pero en Cristo recibimos una vida nueva, una vida sobrenatural, la vida Z-O-E, vida sobrenatural. Y el alma tiene que ser transformada, Romanos 12:2, que es lo que vamos a ver, para que aprenda a conocerse quién es en Cristo Jesús. Romanos 12:2. Ah, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien, esto es para los que conforme al propósito de Dios son llamados. Nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer un trabajo ministerial aquí en la tierra. Nuestra alma antes servía a Satanás, servía al pecado, servía a la carne, pero nuestra alma ahora es libre, libre del pecado, libre de Satanás y libre de la carne. Jesús en la cruz solucionó ese problema. La renovación de la mente tiene que ver con cambiar mente, cambiar pensamientos, cambiar ideas, cambiar filosofía. Filosofía tiene que ver con un problema mental de lo que yo era, de lo que yo pensaba y de lo que yo hacía. El hombre actúa en base a lo que piensa que es. Yo fui formado con un pensamiento rebelde. ¿Por qué era rebelde?
porque según yo, ¿no? Si el mundo me rechazaba, el mundo no me quería, yo también odiaba, yo también hacía cosas malas a las personas, ofendía, me peleaba con ellos. Es por el problema mental. Y pues, lo que más hace daño a la mente del niño el rechazo. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 10 de fortaleza mental. Una fortaleza mental son pensamientos, argumentos arraigados desde niño que nos ha hecho vivir con una personalidad que es la que tenemos ahora. Dice que la personalidad del hombre y de la mujer adulta es hasta los 7 años. Así dicen los psicólogos y es algo que he visto. El hermano Jorge Arrasqui es un predicador puertorriqueño. Dice que el niño de ayer es el hombre de hoy. El hombre de hoy ha sido el niño de ayer. Y en base a esos problemas mentales, esas fortalezas mentales, es que uno está estancado en su pasado, en el rechazo y en el dolor. Yo cuando me convertí a Cristo, todavía me sentía rechazado, me sentía que Dios no me escuchaba, Dios me amaba, pero quién sabe a lo lejos, que había preferencias cristianos, pero yo siempre me consideraba la última rueda del coche. Era un complejo de inferioridad, de baja autoestima, y yo viví con muchos años, prácticamente toda mi vida con depresión. Y eso es por el cuadro mental que yo recibí, por el rechazo. Cuando me convertí al Señor, yo todavía tenía este programa. Pensaba que a mí no me iba a pasar nada bueno, ¿no? A todo el mundo le puede pasar cosas buenas, a mí no. Y más adelante, ya cuando me comencé a mover en el ministerio de liberación, ya cuando Dios me comenzó a renovar la mente, me encontré precisamente con este espíritu que se llama la última rueda del coche. Eso está en Mefibosé, el hijo de Saúl, perdón, de Jonathan, era el nieto de Saúl, era el hijo de Jonathan, el hijo de Saúl. Mefibosé era un príncipe y vivía prácticamente en el palacio del rey, hasta que murió Jonathan, su papá, y murió su abuelo Saúl. Y cuando la sirvienta, el aya, o sea, la nodriza que cuidaba a Mefibosé, escuchó que habían muerto sus padres, él salió corriendo con el niño para protegerlo, pensando que David, que era el futuro rey, lo iba a matar, porque eso pasa con los reyes. Matan a todos los descendientes de los reyes anteriores para que no puedan levantarse como futuros reyes. Eso hacen los leones. Bueno, los leones no quiero tocar este tema, pero sí la nodriza tomó a Mefibosé y salió corriendo de la casa. Pero cuando salió corriendo, tropezó, cayó, y el niño se cayó de pie y quedó cojo. Prácticamente es como que se arrastraba en el suelo. Toda su vida fue así. Y Mefibosé fue a vivir a la tierra de Lodebar. Lodebar es la tierra del Mudalar, donde viven prácticamente los mendigos, los de baja estima, los don nadie. Es la tierra de Lodebar. Y yo vivía así, en la tierra de Lodebar, hasta que el Señor, por su gracia, por su misericordia, envió que fue mi mentor, el pastor Efraín, y él a través de golpes de martillo comenzó a romper mis cuadros mentales. Fue duro, ¿no? Es como agarrar una piedra, una roca y darle
darle y darle y darle. La Biblia dice que el Señor está levantando centinelas que son como martillos, martillos que comienzan a quebrantar la piedra. La renovación de la mente es un proceso de menos a más. Y Mefiboset representa muchos creyentes que son príncipes, futuros reyes, que van a reinar, pero que viven en la tierra de Lodebar. A los impíos les va bien. Ellos son felices, tienen todo, no les falta nada. Pero en la tierra de Lodebar vivimos como mendigos, suplicando, siempre pidiendo, siempre con necesidad. Es una fortaleza mental. Hay otro espíritu que está en el libro de Jueces. Eres un rey cananeo que cortaba los pulgares de las manos y de los pies de los reyes y hacía que estos reyes que él vencía se arrastrasen por el suelo mendigando una migaja de pan. Judá, la tribu de Judá, que significa alabanza, lo venció. Agarró a este rey cananeo y le cortó los pulgares de las manos y de los pies, porque él había hecho lo mismo con otros reyes. Reyes que debían de sentarse en la mesa y comer, ¿no?, el pan de los hijos, comiendo migajas. Quiero decirle de que Jesús, en el libro de Colosenses, nos ha trasladado del reino, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el reino de Dios es como el huerto del Edén, donde vivía Adán en Génesis 1 y 2. No faltaba nada. Es la tierra de la abundancia, la tierra de la prosperidad, la tierra de paz, justicia, gozo, libertad, no miedo, no temor, ¿no? Es el reino de la luz, es el reino de Dios. Jesucristo dice una verdad en Juan capítulo 10, verso 10. Satanás es el que vino a matar y destruir. Pero yo he venido, ahí viene el cambio de mente, el cambio de atmósfera, de las tinieblas a la luz, de la vergüenza a la gloria, de ser un don nadie a ser como Cristo, ser conformado a la imagen de Cristo. Ese es el trabajo del alma ahora, conformarse a la mente de Cristo, a la imagen de Cristo. En nuestro espíritu ya somos como Cristo, espíritus perfectos, hombres perfectos. La nueva personalidad muestra ahora en lo que está escrito aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito, eso es lo que somos. Si tú lees acerca de la carne, eso no es lo que somos. Eso es lo que éramos antes. Cuando Pablo habla del fruto de la carne, pleito, miseria, repudia, eso éramos antes. Y Pablo dice, ya se los he dicho antes, estos no heredan el reino, estos no han nacido de nuevo. Pero para todos los que han nacido de nuevo, ustedes tienen el fruto del Espíritu. Ustedes tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así son ustedes, porque así es Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo
que se está formando en nosotros. Para eso son los quebrantamientos. Por eso es que no va mal en ciertas áreas. Queremos algo y no nos sale como queremos. ¿Para qué? Para que la paciencia de Cristo se desarrolle en nosotros. Y es importante que la impaciencia, el afán, la ansiedad, eso pertenece a la carne, pertenece a la vieja creación, pertenece a la historia pasada, las cosas viejas pasadas. Nuestro espíritu es un guerrero de fe. Vive por fe y habla solamente palabras de fe. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y el alma tiene que aprender a decir amén. Yo viví en la tierra de Lodebar como creyente por muchos años, como la última rueda del coche, hasta que comencé a recibir el evangelio del reino. No es el evangelio de la salvación, porque yo ya era salvo. El evangelio del reino es el evangelio de poder, de gobierno, de autoridad. Me comenzaron a enseñar de que el Señor le había devuelto al hombre el reino que Adán perdió. Que todo lo que tú digas en la tierra será estado en el cielo. Y me comenzaron a entrenar, así como el águila, cuando entrena a sus aguiluchos, el águila lo lleva sobre sus lomos y el aguilucho está feliz en los lomos del águila mamá o del águila papá, porque los dos son los que los entrenan. Hasta que llega un momento que el águila padre se da media vuelta y lo bota al vacío a su hijo, a su aguilucho. ¿Para qué? Para que aprenda a volar. Y tiene que volar porque es águila. Y lo intentan varias veces hasta que el aguilucho, porque es águila, vuela. Y así Dios tuvo que mandarme al vacío más de una vez para quitar la depresión, para quitar los miedos, los complejos. Fue duro. Y el Señor mismo me dijo un día, después de tantos quebrantos, tantas renuncias, tantas oposición, encontré la unción del Rey. La unción para echar fuera demonios, sanar enfermos y libertar a los cautivos. Donde yo caminaba, donde yo andaba, las personas eran sanadas, liberadas, evangelizadas. Y yo veía esa gloria, cómo se manifestaba. Y el Señor me dijo un día, ¿cuál es mejor? Me dijo, ¿todo lo que tú perdiste o el reino? Yo le dije, Señor, eso no se puede comparar. El reino es lo mejor. Tuve que perder amistades, tuve que perder cosas que yo amaba, tuve que renunciar a cosas que me ataban a este ciclo, a amores imposibles. Tuve que aprender a someterme a las autoridades superiores, a mi mentor, a mi pastor. Tuve que aprender a respetar a los hermanos que yo consideraba inferior. Tuve que negarme a muchas cosas. Y mi mente comenzó a renovarse, a cambiar y a tener reino. Cuando se habla de reino, a tener dominio y autoridad. Ahora le digo a la lluvia, ¿no? Cuando quiere llover, le digo, no, lluvia, un hijo del rey está caminando, no molestes. Solamente cuando llegue a casa y esté tranquilo, puede llover. Y mi esposa es testigo. Yo no uso paraguas. Y allá en Miami, cuando llega la época de lluvias, no uso paraguas. Camino en medio de la llovizna ordenando que se vaya. Eso es rey. Pero yo viví en la tierra de Lodebar. Por eso yo entiendo mucho pueblo de Dios, enfermos, deprimidos, preocupados, ¿no? Llenos de temor. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Yo aprendí muy bien estas palabras. El reino
tiene solución para todo. El reino soluciona todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Llegó un tiempo que le llegó buenas noticias a Mefiboset y le dijeron, el rey te llama, el rey te está llamando y quiere que te sientes en su mesa. Ya no quiere que vivas en lo demás, en la tierra del muladar, donde todo falta. Él quiere que vivas en su castillo, como un príncipe, como un heredero. Y quiero decirte, hermano, hermana que me escuchen, el rey, nuestro amado Jesús, nos está llamando a disfrutar de su victoria, a disfrutar de su gloria, a disfrutar de su poder, a disfrutar de su dominio, a disfrutar de su reino. El reino es poder. Lo que Dan perdió fue el reino. Bienaventurados los que reconocen su necesidad. Los que dicen, Señor, estoy cansado. Estoy cansado del rechazo. Estoy cansado de que hablen mal de mí. Una persona que habla mal de ti es medicina para tu ego. Es bueno que hable mal de ti. Pero, Señor, estoy cansado ya de los temores, de los fracasos. Quiero el reino, Señor. Y el Señor te va a decir, siéntate a mi diestra. Siéntate. Apocalipsis 3:11. El Señor dice que tú tienes una corona. La corona habla de poder, habla de gobierno, de autoridad. El Señor nos está pidiendo a todos nosotros, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para reinar en vida con Cristo Jesús. Dios está necesitando que su iglesia se levante ya, proclamando el poder, el señorío, la victoria de Cristo en la cruz. Jesús no murió en la cruz solamente para salvar pecadores. Él murió en la cruz para rescatar reyes y sacerdotes. Nosotros somos la luz del mundo. Las tinieblas que tienen que ver con la maldad quiere gobernar el mundo. Y la verdad es que la luz resplandece en medio de las tinieblas. La iglesia es la salvación de este sistema mundial. Nosotros somos luces que brillamos en medio de la oscuridad. Y dice el libro de Daniel, será algo para siempre. La renovación de la mente es necesaria para ser transformado y salir del estado en que estamos. El Señor dice en el libro de Mateo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué vas a comer o beber? Tu Padre que está en los cielos, Él es dueño de la tierra, de todo lo que tenemos. Él es el dueño de todo el mundo. Él es el dueño del oro y la plata. Dice que si lo buscamos a Él primero, no nos va a faltar nada. Mente renovada a mente de reino y no te va a faltar nada. Los negocios van a venir. Hay algo que nosotros tenemos por el pacto de sangre de Jesús, las bendiciones de Abraham. En el reino,
las bendiciones de Abraham fluyen normalmente. Las bendiciones de Abraham tienen que ver con salud, salud mental, salud física, prosperidad, vida abundante, longevidad. Longevidad tiene que ver con que vamos a llegar a un estado de vejez 100, 120 años, sin achaques. Yo tengo 70 años ya, no dolor, no pastillas, no medicina. Y cuando me duele algo, solamente le digo, lárgate. Tú no tienes nada que hacer con mi cuerpo. Soy longevo, soy próspero, soy un vencedor. Es importante que tú te pongas de acuerdo con lo que tú tienes en Cristo. Es importante que te pongas de acuerdo con coherencia. No te pongas de acuerdo con el Dios de este siglo, con Satanás. No te conformes a este siglo. Los doctores me dijeron, tienes un 90%, 90 y tanto por ciento que tienes cáncer en la próstata. Yo le escuché, me dice, hazte esta biopsia. Yo la agarré, lo acepté y me fui. Y le dije, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo. Tú tomaste todas mis enfermedades y te llevaste todos mis dolores. Y toda célula cancerígena se seca, se muere. Es ilegal. Si está, es ilegal. En el reino de Dios no hay cáncer. En el reino de Dios no hay carestía, no hay deuda. Es ilegal. Hay que tumbarlo, hay que echarlo fuera. No te pongas de acuerdo con tu dolor, con tu situación, con la escasez. Es ilegal. Reino es echarlo fuera y poseer la abundancia, la vida abundante, las riquezas de Abraham. Y Mefiboset fue al palacio del rey, donde no le faltó nada. Quiero decirle que ya estamos en el palacio del rey. Rompe tu cuadro mental de que no puedes, de que no tienes. Yo era la última rueda del coche. Rompe tu cuadro mental de que es imposible, porque las cosas viejas pasaron. Tiene que ver con lo que es imposible, con lo que es natural. Las cosas viejas pasaron, según el Corintios 5:17, tiene que ver con todas las crisis mundiales que hay. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas tienen que ver con lo sobrenatural. Nosotros nacemos en Cristo como un ser sobrenatural. Por eso el Señor te dice a ti, te lo está diciendo a ti, y te lo dice porque tú puedes hacerlo, está en tu espíritu, así eres tú ahora. Antes, cualquier problema nos vencía porque no había cómo solucionarlo, pero ahora tenemos el poder de Cristo en nosotros. El poder está en nosotros. La solución está en ti, en tu boca, en tu corazón. Hay que decirlo, hay que declararlo. El Señor te dice a ti, dile a tu problema, dile a tu crisis, dile a lo imposible que te está afectando, a ti, a tu casa, a tu familia, a tu negocio, a lo que sea. Dile, quítate y échate en el mar. Y será hecho. ¿Por qué será hecho? Porque es la autoridad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. La vieja generación, una mente no renovada, vive en angustia. Una mente no renovada, un alma que todavía piensa que está con su antiguo jefe Satanás, porque Satanás es el causante de todo.
Hay que dejar de echarle la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. No son pruebas de Dios. Dios lo permite porque Él quiere enseñarnos a volar como águilas. Y Dios lo permite porque es algo que nosotros abrimos puertas voluntariamente. Dios permite lo que el hombre permite. Y Dios no permite lo que el hombre no permite. Si esas células cancerígenas tocaron mi cuerpo una vez, fue porque yo abrí puertas, pero solamente una vez, no más. Después lo voy a compartir cuál fue esa puerta. Ahorita no quiero tocar ese tema. Pero solamente cuando hay puertas abiertas el maligno puede entrar. Pero si entra, bótalo. Cierra la puerta. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia y te dice a ti. A ti te doy las llaves de David. David es alabanza. Alabanza es lo que destruyó a este rey cananeo que contaba los pulgares de las manos y de los pies de los reyes, para que los reyes se arrastraran como mendigos y mendigaran una migaja de pan. La alabanza es lo que destruye a Satanás. La pandereta es algo que le rompe los oídos al diablo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Qué cosa es reino? Alabanza. Alaba a Dios. Dale gracias a Dios. Mientras más alabes, los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Es el ejército del reino. El reino es un gobierno, así como Estados Unidos es un gobierno y tiene las fuerzas armadas, tiene su ejército poderoso. Así el reino de Dios es un gobierno, es una nación, es un reino y tiene un ejército poderoso que son los ángeles. Esos ángeles son, como dice Hebreos, espíritus ministradores, ¿no?, que están en favor de los herederos de la salvación. Cada creyente tiene un ángel guerrero, por lo menos uno. Cada soldado de Cristo tiene un ángel con una armadura grande, pesada. Es una armadura dorada, de oro. Yo la he visto. Y otros hermanos también. Mi hermano allá en Perú, mi hermano José, que es vidente, vio mi ángel, que tenía una espada del grosor de mi cuerpo. Y él estaba sentado cuidando a uno de mis sobrinos que estaba mal. Lo estaba cuidando porque yo estaba en la batalla, estaba peleando por el Señor en otro lugar. Yo no pude ir a orar por mi sobrino y mandé mi ángel. Y me dice que él estaba sentado en la esquina de la cama con una espada inmensa de oro y él estaba ahí recostado, vigilando para que nadie le haga daño. Tú tienes un ángel. Un solo ángel destruyó 185,000 sirios. Uno solo. Y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son dos ángeles por uno que se rebeló contra Dios. La tercera parte de los ángeles. Son dos por uno. Más son los ángeles que los demonios. Tú tienes un ejército de ángeles. Ellos se mueven cuando tú dices, escrito está. Cuando te mueves en el espíritu, oh alma mía. Cuando comienzas a decir lo que Dios dice de ti. Cuando dices, el Señor dice, tengo vida abundante, estoy sano por la llave de Jesús. Yo y mi casa somos salvos. No confiesas el problema, sino confiesas la solución. Nuestro espíritu vive por fe, no por emoción, no por vista. Yo sufrí con depresión. Tuve que aprender a vivir por fe y a dejar que estos síntomas de la depresión, que es desaliento, sin deseo de nada, frustración,
amargura, pena, tristeza, todo eso yo lo tenía. Y yo no sé cómo Dios sacó de una persona depresiva a un león. ¿Qué cosa es? ¿Quién es un león? El león es uno que es fuerte entre todos los animales, que no retrocede por nada, jamás. De ahí sacaron la película Retroceder nunca, dice jamás. Y quiero decirte que tú eres un león. Mi hermana Sonia, que está aquí, mi esposa, que está aquí, es una leona fuerte, no retrocede. El justo está confiado como un león. La confianza es lo que nos da el carácter de un león que no retrocede. Jamás retroceda, jamás te niegues a ti mismo la bendición que Dios tiene para ti. Aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya ovejas en los corrales, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Alaba a Dios, que eso es pasajero. Y abajo dice, el Dios de mi salvación, indicando que Dios va a librar. Yo estaré contigo, dice el Salmo 91, en el tiempo de la angustia. Él vuela con nosotros, Él camina con nosotros. Su nombre es Jesús. La palabra paracleto significa consolador, paracleto. Es uno que está al lado de uno para ayudarnos, para protegernos, para enseñarnos. Y Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puedo enviar al consolador. Cuando Jesús se fue, envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos engendró en Cristo Jesús. Estamos en Jesús. Caminamos con Jesús. Caminamos con el Espíritu Santo. Y con la presencia de Abba Padre. Somos el tabernáculo viviente de Dios. Somos el templo del Dios vivo. No eres un gatito que sufre y que llora. No eres una gallina que come gusanitos. Eres un águila que vuela alto, encima de la tormenta. Yo tuve que aprenderlo sí o sí. Tienes que pasar las pruebas, hermano y hermana que me estás escuchando. El Señor me decía siempre, cuando estaba pasando por una prueba, no te voy a sacar de ahí hasta que lo pases. Me decía el Señor, pero Señor, una ayudadita, pasa la prueba, si no, vas a seguir en ese mismo lugar. ¿Y qué me quedaba más que pasar la prueba? Eso lo dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es por esas pruebas que yo aprendí a volar. Eso, es por esas pruebas que yo aprendí a rugir como un león. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? El Señor es mi amparo y mi fortaleza. Cuando el diablo quiere venir a molestarme, la otra vez quiso molestarme con dolores en mi estómago. Yo le dije, tú no me puedes tocar. Infeliz, yo sí te puedo tocar. Libertando a mis hermanos y estándote fuera de la vida de ellos. Pero tú jamás estás vencido, estás derrotado debajo de nuestros pies. Satanás y todos potestades y principados fueron despojados de poder. No tienen poder contra la iglesia del Dios viviente. Tienen poder contra aquellos que no tienen el pacto de sangre, pero contra nosotros no tienen poder. Más bien, ellos son nuestras víctimas ahora. Antes éramos víctimas de él, pero en el reino, él es nuestra víctima.
Cuando yo estoy enojado, comienzo a reprenderlos y darles duro. Eso pasaba cuando estaban molestando a mi esposa. Lo mencionaba a todos, uno por uno. Tú tienes el poder. Pablo dice en el libro de Efesios, oro a Dios para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y puedan ver la grandeza, la gloria, el poder de Cristo que actúa en ustedes. Sal de la tierra de Lodebar y ven al palacio del rey. Él te espera con los brazos abiertos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estás llevando una carga pesada, es el yugo que tú mismo, por la ley, por querer cambiar, por querer tener, por querer hacer cosas, estás cansado de tus propias cargas. El Señor te está invitando que vengas a sus brazos. Él te va a hacer descansar. Busca el reino, el gobierno de Dios. ¿Qué cosa es el reino? Es la voluntad de Dios ejecutándose en la tierra. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos como su Hijo, seamos conformados a la imagen de Jesús. Hay dos hombres, Adán y Cristo. El primer nacimiento es en Adán, y fuimos como Adán. El segundo nacimiento es en Cristo, y somos como Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece dentro de ti. Es Cristo actuando en ti, hablando en ti. Una vez más, el Señor necesita tu boca para que Él pueda hablar a través tuyo. El Señor necesita tu mano para que Él pueda poner sus manos sobre los enfermos y sanarlos. Tú vas a hacer obras y prodigios sobrenaturales. No eres tú, es Cristo en ti. Sométete al Señor. Sonríe que el Señor te ama. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Después que Juan fue encarcelado, acá tengo unas notas acerca de Juan. En Juan Bautista se termina el antiguo pacto. A Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús dice que fue el profeta más grande de todos los profetas, porque él ministró a Jesús. Pero Jesús dice que el menor, ¿no? El menor del reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es ser formado en Cristo. Juan Bautista le cortaban la cabeza, que tiene que ver con cambio de cabeza. Tenemos ya no la cabeza de Adán, tenemos la mente de Cristo. Juan Bautista representa la vida vieja antes de Cristo, nuestro viejo hombre crucificado, Romanos 6:6. Nuestra vida natural queda gobernado por el pecado y guiado por nuestros sentidos. Antes era así. El pecado nos gobernaba, nos mandaba.
y éramos guiados por los 5 sentidos, por las emociones, por los pensamientos, por la razón humana. Nuestra alma, que estaba esclavizada por el pecado, o sea, antes de Cristo, nuestra alma estaba esclavizada por el pecado, lleno de traumas y dolores del pasado, o sea, todas las crisis, los rechazos que tuvo. Y era atormentada, nuestra alma era atormentada por demonios que controlaban nuestro espíritu estaba muerto por los delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo, se rompieron las cadenas y el Señor se llevó nuestro viejo hombre, los espíritus inmundos que gobernaban nuestro espíritu muerto, fueron quitados. Y el Señor nos dio un espíritu nuevo, una personalidad nueva, un carácter nuevo, una vida nueva, que nunca antes existió. Eso es lo que significa 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. En el original es un ser que nunca antes existió. ¿Por qué? Porque es un espíritu sobrenatural. Nunca antes existió. Nuestra alma tiene que saber esto, que ya quedó libre. Cuando recibiste a Cristo, hermano mío, quédate libre de todos tus complejos, quédate libre del pecado. Y dirás, ¿por qué siento esto? ¿Por qué? Porque todavía tu mente no es renovada. Cuando tú sientas la concupiscencia, sientas temor, sientas depresión, solamente tienes que ponerte firme como un león y decir, eso no es mío. Vete, yo soy una nueva creación. Y comienza a confesar lo que eres. Tienes la fortaleza de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Tienes la paciencia del Señor. Comienza a confesar todo lo que está escrito de la Biblia, eso eres tú. Y todo lo que habla de la carne, eso fue del pasado, que tienes que evacuarlo. Pablo dice, el fruto de la carne es, comienza a mostrar, eso ya no te pertenece. Pablo lo menciona y más adelante dice, eso era antes. Y en Gálatas 5:24 dice, ustedes son de Cristo. Ustedes han nacido en Cristo. Esas cosas ya fueron quitadas, han sido crucificadas. Muévanse en el espíritu, porque tú eres un espíritu. Y tu mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene que ser una mente espiritual. Cuando dejes de razonar, dejes de opinar y dejes tus fortalezas mentales y le digas a todo pensamiento que está aquí, Señor, yo te los pongo en obediencia a ti, Señor. No se haga lo que yo quiero lo que tú, Señor. Nuestra alma debe saber que Cristo nos libertó del pecado y de la naturaleza pecadora. Nuestra alma tiene que saber que tiene un espíritu nuevo, una personalidad nueva, una nueva creación. Y tiene que saber que ya no debe dejarse guiar por los sentidos. Tiene que saber eso. Te dejas guiar por los sentidos, caes en las garras de Satanás. Él trabaja por el imperio de los sentidos. Corta con eso. Muévete por fe, porque el justo que está confiado como un león vive por fe y para fe las 24 horas del día. El alma tiene que saber que ya no debe dejarse guiar por los sentidos. Tiene que aprender a vivir por fe y a obedecer todo lo que está escrito, aunque le duela a quien le duela. Hay que estar firme, Pablo dice, estar firmes en la palabra, en la verdad. De esa manera estaremos con la armadura de Dios. El alma tiene que saber que estábamos en Cristo
antes de la fundación del mundo. No sé si tengo tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos ministrando? Sonia, ¿me puede decir? No sé cuánto tiempo, pero esta parte es interesante. Bueno, gracias. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dos hombres, Adán y Cristo. Nosotros estábamos en Cristo antes de Adán. Antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en Cristo, no en Adán. En Adán obtenimos este cuerpo físico y toda la naturaleza adámica. Pero antes de Adán estábamos en Cristo, santos, justos, perfectos como Cristo. Y llegamos a la tierra el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ese día aterrizamos acá. Nosotros somos habitantes del cielo, estábamos en Cristo. Y por la palabra de Dios fuimos engendrados. Aquí, yo, yo nací en Huánuco, pero eso fue mi nacimiento carnal. Mi nacimiento, mi verdadero nacimiento fue en Lima, Perú, el día en que mi madre murió, hace como casi 40 años. Ahí nací de nuevo. Dos hombres, Adán y Cristo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos vuelven a tener una vida sobrenatural, vuelven a tener vida y vida de reino, vida de reino, de poder, de gloria, de señorío. Levántate y resplandece. Y la gloria de Yahweh está sobre ti. Según nos escogió en él, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La justicia de Dios es la justicia de Cristo y es una vida pura, sin pecado, lo que Jesús nos ha compartido. Cuando dice que busques el reino de Dios y su justicia, y te va a venir todo por añadidura, no lo vas a buscar, solo va a venir. Empresas van a venir, negocios, comida, vestidos van a venir. Buscar el reino que es el gobierno, ya dejar de ser niños en Cristo. Tienes que ser ya lo que eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos años estoy con vosotros? Le dijo Jesús a sus discípulos. Y no aprenden. Jesús se molestó con sus discípulos porque ellos no pudieron reprender a los vientos y calmar la tempestad. Tenían que haberlo hecho. Tenían esa autoridad. Y mucho pueblo de Dios todavía está en el altar de bronce pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados. ¿Hasta cuándo? Es tiempo que ya saques allá en Perú se llama DNI, aquí en Colombia es cédula de ciudadanía, en Estados Unidos es ID, tu credenciales del reino, como ciudadano del reino. Y está escrito ahí. ¿Cuál es su tipo de sangre? Es la sangre de Jesús que fluye por mi venas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le vamos a decir a los enfermos. Sé sano en el nombre de Jesús. Va a fluir. Esa es la justicia de Dios fluyendo. La vida de Cristo fluyendo en nosotros. La nueva creación fluyendo. Busca el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, ejecutando esta vida. Y su justicia tiene que ver con la nueva creación, moviéndose en ti. ¿No?
haciendo las mismas obras que hizo Cristo. Eso es la justicia que tenemos que buscar. A mí me enseñaron bien claro, preocúpate por el reino y el reino se va a preocupar por ti. Trabaja por el reino de Dios y el reino de Dios va a trabajar para ti. Así lo hice y así fue. Yo cuando fui a Miami, dejé a toda mi familia en Perú. Y el Señor me dijo, por un profeta, me lo dijo 2 veces, tú predica mi palabra, ministra mi palabra, que toda tu familia está en las palmas de mi mano. No te preocupes por tu familia, ellos están protegidos por mí. Tú trabaja, predica, enseña. Y eso fue lo que hice. Y el Señor convirtió a toda mi familia. Mandó pastores, mandó profetas a sus casas y fueron evangelizados. Preocúpate por el reino y el reino se va a preocupar por ti. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, estaba diciendo que todas las profecías acerca de la venida del Mesías se habían cumplido. Y en Génesis 3:15 dice que el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El aplastar la cabeza de la serpiente indica que el Mesías iba a destruir las obras del diablo e iba a devolverle al hombre el dominio y la autoridad sobre la tierra. Eso es lo que tú tienes. Jesús dijo, consumado es. El hombre tiene de vuelta el reino, el gobierno, para establecer el reino de justicia, paz y gozo aquí en la tierra, aquí y ahora. El reino de Dios se ha acercado, porque Jesús dice, arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado, indica que está de vuelta, que el hombre puede reinar y tener dominio. Reino es el gobierno de Dios impactando a sus súbditos con su cultura y con sus leyes, siendo transformados a la misma cultura del rey. ¿Cuál es la cultura de nuestro rey? Dios es amor. Esa es cultura. El amarnos como Él nos ama, con un amor perfecto, un amor sobrenatural, con un amor trascendente. Y el Señor dice, arrepentidos. La palabra arrepentidos es cambia tu mente. Sal de la tierra de Lodebar y ven y siéntate con Cristo en los lugares celestiales y reina en vida. No quejas, no lamento, solamente gobernar, dar órdenes y todo lo que tú digas en el nombre de Jesús será hecho. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, creo que hasta aquí nomás.